Hola a todos, mi nombre es Sergio Martín, soy el pastor de la Iglesia Evangélica Bautista de Zaragoza y en este momento estoy aquí en representación del Consejo Evangélico de Aragón y de todas las iglesias que lo forman. Quiero dar las gracias a la Asociación Adía en este momento, las gracias por construir puentes de comunicación como este, puentes en torno a nuestras creencias, al intercambio del pensamiento, y estoy convencido de que eso es algo tremendamente útil en estos tiempos que corren y sobre todo darle las gracias por este esfuerzo de ponernos de acuerdo para poder compartir cada uno desde nuestra perspectiva cómo vivimos la espiritualidad. De hecho, ese es el tema que nos ocupa este año, la espiritualidad en la vida cotidiana, un tema apasionante, porque es una faceta de nuestras vidas que nos pone a todos en común, ¿verdad? El ser humano es un ser espiritual. El cristianismo, y así entro ya de lleno en la exposición, el cristianismo se asienta en una base, y es que Dios es el creador de todo lo que existe. La Biblia así lo expresa desde el principio en el libro de Génesis. Dios es el creador de todo, de los cielos, de la tierra, del universo, de todo lo que podemos ver y nos rodea. Además, es el autor del ser humano. Así lo relata el escritor bíblico. Dice que Dios creó al ser humano a su imagen, conforme a su semejanza, y lo bendijo. Y vio Dios que todo lo que había creado era bueno en gran manera. Eso lo encontramos en el primer capítulo de Génesis, justo al principio de la Biblia, en los versículos 26 al 28. Así que la Biblia nos enseña que el ser humano es un ser espiritual en tanto y en cuanto ha sido creado por Dios con esa capacidad. Eso es precisamente lo que nos diferencia a ti y a mí, que me estás escuchando, del resto de las cosas creadas, de los animales, de las plantas, de la materia que forma parte de los cielos y de la tierra. Tú y yo tenemos la capacidad de relacionarnos con Dios porque hemos sido creados a su imagen. Eso nos habla de la tremenda dignidad que tiene la vida de las personas y, por tanto, también como cristianos defendemos la vida. Defendemos la vida del ser humano y defendemos la vida de este planeta. Ese fue el encargo que Dios nos dio también, ¿verdad? Defender y cuidar la vida. Y eso también tiene una implicación importante en nuestro día a día. ¿Cómo vive un cristiano su espiritualidad? Nos preguntamos en este momento. ¿Cómo una persona de fe evangélica vive su espiritualidad en la vida cotidiana? Pues considero que en primer lugar, entendiendo que la vida es dada por Dios. Eso nos hace ponernos en una perspectiva muy particular, sobre todo en medio de estos tiempos que corren, en esta sociedad que nos está guiando a pensar en la vida solamente desde una perspectiva de los derechos, del derecho que yo tengo sobre la vida, del derecho que tengo sobre mi propia vida, incluso sobre la vida de los demás. Pero para Dios la cuestión de la vida tiene que ver con que Él la ha creado, y eso le da una dignidad, nos dota de una dignidad a todos. Él es el creador de toda la vida y por eso hemos de respetarla. Pero, ¿qué tiene esto que ver con la espiritualidad? Pues entiendo que mucho, y ahí es donde vamos en segundo lugar. Hemos dicho de dónde procede la vida y cómo hemos sido creados con una espiritualidad, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero los evangélicos entendemos que la espiritualidad ha de ser vivida no como una religión, sino como una relación con ese Dios que nos ha creado. Permitidme que vaya por un segundo a la Real Academia de la Lengua Española, ese que es nuestro documento común en cuanto a la lengua que compartimos. La Real Academia de la Lengua define la religión, en primer lugar, fijaos, como un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y de temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y también social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. A Dios entendemos nosotros que no podemos llegar a través del cumplimiento de una serie de normas
o del cumplimiento de una serie de rituales, de la formación o formulación de una serie de frases previamente hechas, o poniéndonos de acuerdo en un mismo lugar para hacer una serie de cosas. Ni siquiera a Dios llegamos a través de nuestro pensamiento, de una misma creencia. Todo eso entendemos que es consecuencia de algo que hemos vivido y estamos viviendo en nuestra vida de una manera espiritual. Hace falta acudir a un templo, hace falta acudir a una iglesia, hace falta acudir a un evento o a una sesión especial para encontrarnos con Dios. Pues esa pregunta se la hizo una mujer a Jesús. Le dijo, ¿dónde hay que adorar a Dios? Hay que adorarle en el lugar donde dicen los judíos, hay que adorarle en el lugar donde dicen los samaritanos. Esa pregunta, entendemos que pone de manifiesto lo que es la religión, ¿verdad? ¿Dónde vamos a hacer aquello que entendemos que tenemos que hacer para ponernos en comunión con Dios? Jesús, sin embargo, le contestó de una manera muy concreta. Le dijo algo que nos pone en sintonía con lo que estamos hablando, ¿verdad? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4 y versículo 24. Eso no significa que no tengamos una cierta liturgia en nuestras iglesias. Eso no significa que cuando nos reunimos no hacemos ciertas cosas en común, todos juntos, para alabar, para adorar a Dios, para vivir esa espiritualidad conjunta. No. Entendemos que eso debe ser fruto principalmente de lo que ya está ocurriendo en nuestra vida de manera individual. Vamos un pasito atrás. Hemos dicho antes que entendemos que la espiritualidad es vivir en una relación con Dios. ¿Es posible tener una relación con Dios? Puedes preguntarte. Ese Dios que decimos que ha creado todo el universo, todo lo que nos rodea, e incluso al ser humano, ¿es posible relacionarnos con Él? Puede parecer para algunas personas algo presuntuoso, ¿verdad? Pero permitidme que vaya a lo que la propia Biblia dice acerca de eso, acerca de esa relación. Dice el Evangelio de Juan que Jesús fue enviado aquí, al mundo, y dice que todos los que le recibieron, quienes creen en su nombre, les ha sido dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Fijaos cómo esa relación se establece en torno a una relación de padre e hijo, algo tremendamente íntimo. Y es ahí donde creemos que nuestra relación está fundamentada en quién Dios es y lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. En el libro de Hechos de los Apóstoles, que es el relato que Lucas hace una vez que Jesucristo fue ascendido a los cielos después de resucitar, Él le dijo a los judíos, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Cristo, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto es muy importante para nosotros, porque entendemos que aquellos que hemos entendido ese sacrificio de Jesucristo por nosotros, entendemos que cuando tú te arrepientes y tú le dices a Dios, yo quiero que tú vengas a mi vida, quiero que me restaures, y no solamente eso, sino que quiero tener vida eterna, automáticamente lo que ocurre es que Dios pone su Espíritu en cada uno de nosotros, el Espíritu Santo. Así lo dijo Pablo a los Corintios, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. A esto me refería cuando decía que cómo expresamos nuestra vivencia es fruto de lo que ya está ocurriendo en nuestro interior. En nuestro interior, como creyentes, como cristianos, entendemos que mora el Espíritu Santo. Entendemos que es Él quien produce en nosotros, como dice también la Biblia, amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, justicia, verdad.
Es Dios quien pone en nosotros su amor, su gozo, su paz, su paciencia, su amabilidad, su bondad, su fe, su mansedumbre, su dominio propio, su justicia, su verdad. Así que vivimos la espiritualidad en nuestro día a día, no en base a lo que nosotros podamos hacer, sino que en lo que Dios, a través de su Espíritu Santo, hace en nosotros. Evidentemente, desarrollamos esa relación con Dios, con nuestro Padre, con nuestro Salvador, llevando a la práctica aquello que Él dice en la Biblia, su palabra, amándole sobre todas las cosas, es decir, obedeciendo la Biblia. Por eso es importante que la leamos, por eso es importante que la conozcamos, por eso es importante que la aprendamos para poder vivirla. Jesús dijo, si me amáis, obedeced mis mandamientos. Y en el Antiguo Testamento se nos dice que las Escrituras fueron dadas para obedecerlas y para que nos vaya bien. Por eso leemos la Biblia, pero además de eso también oramos, cantamos. Eso es lo que vivimos en el ámbito personal, pero también cuando estamos juntos, también cuando nos reunimos, cuando estamos en el templo, cuando estamos con otros hermanos en casa, cuando salimos juntos al parque. Pablo le dijo a la iglesia en Éfeso, sed llenos del Espíritu, es decir, en términos de lo que estamos hablando en esta tarde, en este momento, creced en vuestra espiritualidad. ¿Y cómo? Dice, hablando entre vosotros con salmos, es decir, con cánticos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, algo interior, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amamos a Dios sobre todas las cosas, pero Jesús también dijo que el segundo mandamiento era igual de importante que el primero, amando a nuestro prójimo, a aquel que nos rodea, como a nosotros mismos. Cuando servimos, cuando cuidamos, cuando damos el trato correcto, esos valores del reino de Dios expresados en el Sermón del Monte, cuando los llevamos a la práctica en el nombre de nuestro Señor, entendemos que estamos cumpliendo también con una faceta que es espiritual. Porque toda persona, hemos dicho al principio, que ha sido creada a imagen de Dios y merece ese respeto, ese cariño, ese amor y ese buen trato que podamos darle. Fijaos cómo el apóstol Juan lo expresa también en su primera carta. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Y si alguien afirma, yo amo a Dios, pero por otra parte odia a su hermano, es un mentiroso, dice la Biblia. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? En resumen y en definitiva, nos preguntábamos al principio, ¿cómo vivimos la espiritualidad en nuestra vida cotidiana? Pues viviendo la vida para aquel que nos ha dado la vida, siendo imitadores de Jesús. Esa sería la frase que resume cómo vivimos nuestra espiritualidad día a día, viviendo nuestra vida para aquel que nos la ha dado, siendo imitadores de Jesús, porque Él es nuestro ejemplo de vida perfecta. Eso es lo que intentó vivir la comunidad primera, esos primeros cristianos después de la resurrección de Jesús, y lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, y así me gustaría terminar. Dice que los que habían creído en Jesús se mantenían unidos y lo compartían todo y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad que cada uno tenía. Todos los días, con perseverancia y unánimes, se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios y tenían el aprecio de todo el pueblo. Y como consecuencia, cada día el Señor añadía a la Iglesia a quienes habían de ser salvos. Espero que con esta breve exposición puedas conocer un poco más acerca de cómo los cristianos evangélicos vivimos nuestra espiritualidad cada día, que entiendas cómo practicamos la espiritualidad y cuál es nuestro entendimiento de la vida.
Espero que te haya servido al menos un poquito para conocer algo más de la Biblia, cuáles son nuestros valores, por qué vivimos como vivimos, por qué creemos como creemos. Y sobre todas las cosas, es mi deseo, es mi oración, que Dios te bendiga. Un saludo muy fuerte y hasta la otra.